Buenos días, iglesia. Espero que estés bien ahí en tu casa. Bienvenido a un estudio más. Este estudio va a ser en la carta de Pedro. En la primera carta de Pedro nos vamos a ir al capítulo 2, versículo del 4 al 8. Te doy tiempo para que vayas por tu Biblia, por tu libreta de apuntes. Va a ser algo corto, pero es algo que podemos aplicar a nuestras vidas grandemente. Y sobre todo una reflexión muy importante que principalmente quiero aplicar en mi vida y quiero estar pensando en eso a lo largo de esta semana. Entonces, ¿qué te parece si oramos para encomendar este video y este tiempo a Dios? Padre Santo, gracias Señor por este día, Señor, gracias por este estudio, Señor, gracias por poner en el corazón de mis hermanos y en mi corazón, Señor, el estar aquí, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Aunque cada quien en su casa, Señor, pero juntos por ti, Señor, y por tu palabra, Padre. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir, Señor, la nueva enseñanza que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a ser congruente, Señor, en lo que tú, Señor, me enseñaste, Señor, y en lo que tú quieres que diga, Señor, que tú tomes el control, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, primero déjame meterte al contexto de la carta. Esta carta pues la escribió Pedro y la escribió en el versículo 1 del capítulo 1 dice que le escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces Pedro escribió esta carta a los cristianos que estaban fuera de sus naciones, que habían sido tal vez perseguidos o algunos perseguidos y algunos estaban predicando el evangelio en diferentes partes del mundo. Entonces no estaban en su nación, no estaban en su casa. Y Pedro les escribe esta carta para darles ánimo de que puede haber aflicción, de que pueden estar lejos de casa, pero les recuerda a través de esta carta el fundamento principal que es Jesús. A lo largo del estudio de esta carta vemos que Pedro menciona a Jesús y que no se sale de ese fundamento y les empieza a recordar en el capítulo 1, en el 2, verdaderamente en quién tienen que poner su fe. Entonces, en la porción que vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 4 al 8, Pedro nos vuelve a recordar a nosotros que Jesús es lo más importante que debemos de tener. Entonces, antes de empezar, quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Qué tanta importancia le das a Jesús en tu vida? Piensa bien esta pregunta, analiza tu vida, analiza tu día a día, cómo organizas tu día en el trabajo, para ir a la iglesia, en tu casa, y reflexiona en ella. ¿Qué tanta importancia le das a Jesús en tu vida? Vamos a leer los versículos, son poquitos, los podemos leer corridos y después nos centramos en cada uno de ellos. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Okay, vemos en esta porción de la palabra que Pedro menciona como ejemplo en dos formas a Jesús, que es la piedra viva y la piedra del ángulo. Entonces,
Vamos a ir desglosando a qué se refiere. Vamos al versículo 4, dice, acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Okay, principalmente abrimos este versículo. Pedro nos dice acercados a él. Es algo muy importante que nos estemos acercando constantemente a él. ¿Y cómo nos acercamos a Jesús? Primeramente, pues orando y leyendo, ¿verdad? Así esa es la manera de que podemos nosotros acercarnos a Dios y cambiar nuestras vidas. Una vez tomaste la decisión de acercarte a Él y fue cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, y ahora cada día nos tenemos que mantener fuertes mediante su palabra y mediante una comunión con Él. Seguirnos acercando cada vez más, tener una relación más íntima con Él, saber qué le gusta para hacerlo y ser obedientes a Él. Y después menciona piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Podemos tomar de ejemplo cuando dice desechada ciertamente por los hombres, cuando dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Creo que está en Juan 1:11. Jesús vino a predicar el evangelio y principalmente vino a los suyos, vino a los judíos, pero ellos no le recibieron. Entonces dice más abajito en la palabra que en base a eso nos dio potestad a todos de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ciertamente fue desechado por los hombres, no fue aceptado, y vemos en su caminar en el evangelio que después pues fue apedreado y muerto en la cruz por causa de nosotros, y entonces fue desechado Cristo al venir. Pero lo más importante ahorita de este versículo es lo que cree Dios para con Jesús. Dice, más para Dios escogida y preciosa. Entonces es aquí que te vuelvo a hacer la pregunta en la que te pido que reflexiones. ¿Qué tan importante es Jesús para ti? Aquí lo que Pedro nos quiere decir, más para Dios escogida y preciosa, es que Dios escogió a Jesús para que viniera y muriera por nuestros pecados, y es preciosa de manera de un tesoro. Cuando tú tienes un tesoro, tienes algo tan preciado para ti, lo cuidas, le das importancia, siempre estás al pendiente de eso. Entonces dice que para Dios Jesús es precioso, es lo más importante, porque vino y murió por nosotros. Entonces, ¿qué tanta importancia le damos a Jesús en nuestras vidas? Esta es la pregunta que quiero que estés pensando en el pasaje. Dice el 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Entonces, dice, vosotros también como piedras vivas. Mientras estudiaba, me gustó mucho algo que decía que Pedro nos llamaba piedras vivas a nosotros, y por ende esto nos hacía estar conectados con Jesús, siendo Él la principal piedra viva, la que vino y murió por nosotros, la que después nosotros vamos a Él, y de esa vida que Él tiene, Él nos da y nos hace ir de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual, y nos enseña y nos traza el camino. Entonces dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en casa espiritual. Entonces recordemos, quiero llevarte a aquel tiempo que los judíos tenían templos para adorar a Dios, y que solo los sacerdotes podían hacer sacrificios ante Dios. Entonces las personas llevaban sus sacrificios, se los daban a los sacerdotes, y los sacerdotes ante la presencia de Dios, ellos sacrificaban estos sacrificios. Entonces aquí en el 5 hay 3 puntos: que somos piedras vivas, somos casa espiritual y sacerdocio santo. Piedras vivas, quiero que te lleves bien en mente, es porque Él es la principal piedra viva y Él nos da vida a nosotros. Entonces nosotros nos conectamos a Él cuando volvemos a nacer, y ahora nosotros
nos convertimos en una piedra viva, en una piedra que predica su palabra. Entonces, estamos en un mismo sentir nosotros con Jesús. Y luego dice casa espiritual. Ahora ya no ocupamos un templo, porque antes también uno de los trabajos del sacerdote era que solamente él podía entrar a la presencia de Dios y nadie más. Ahora mediante la muerte de Jesús, que él vino y murió por nosotros, eh, tenemos ya conexión directa con él. Y nosotros venimos a hacer nuestro propio templo, nuestra propia casa espiritual. Entonces cada uno de la congregación es una casa espiritual que Dios quiere que predique el Evangelio, que Dios quiere que esa misma casa espiritual crezca hasta ser un templo que desborde la palabra de Dios y que pueda ir ganando más templos, más almas para Cristo. Y en el 5 dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ya no ocupamos un sacerdote para llevarle las ofrendas o para llevarle el sacrificio que queremos presentar ante Dios. Ahora nosotros mismos podemos ir delante de Él y darle ese sacrificio agradable. Ahora, ¿qué sacrificio es agradable a Dios y cómo podemos conocer estos sacrificios? Si no leemos la palabra, no podemos entender qué es lo que quiere Dios. En la palabra, en la Biblia, Dios nos da muchas cosas de lo que le agrada, de cómo es Él, de lo que le gusta que hagamos. Entonces, si leemos la palabra, entendemos qué quiere que sacrifiquemos en nuestras vidas, en el día a día, qué quiere que le demos. Entonces, el martes pasado compartía el hermano José Luis y hablaba del amor a nuestros enemigos. Pues si lo piensas bien, nosotros como humanos, como hombres, es difícil amar a nuestros enemigos. A quien nos haga mal, le agarramos rencor o simplemente no nos cae. Pero Dios dice, para mí, que yo te digo que ames a tu enemigo, ese es un sacrificio que podemos entregar a Dios, el sacrificar nuestras vidas, un tiempo para Él, para predicar su evangelio, para fortalecernos en la palabra, para orar. Es un sacrificio que podemos hacer. El que sabemos, el ir a la iglesia los miércoles a las 7:15, sabemos que muchos trabajamos, y no es que la mayoría trabajamos, y muchos, su trabajo es pesado y sale cansado, y lo único que piensa es en ir a dormirse o a descansar. Pero podemos ir a descansar en la palabra de Dios y sacrificar una hora más de nuestro día para ir a la iglesia a congregarnos. Entonces, conozcamos a Dios mediante su palabra y veamos qué le podemos entregar, qué sacrificios le podemos dar en nuestras vidas. Dice el 6, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado jamás. Aquí Pedro cita la escritura, dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Vuelve a decir que es escogida y preciosa. Por eso te vuelvo a reiterar y te vuelvo a preguntar, y a que vuelvas a reflexionar qué tan importante es Jesús en tu vida, qué tan importante fue el sacrificio que Él hizo en la cruz, el morir por ti, por tus pecados, y que tú le hayas aceptado y que ahora andes caminando en vida nueva, con un nuevo tú, con Jesús guiándote. Entonces, ¿qué tan importante es? Si es muy importante, camina sobre Él, no te vayas para otros lados, no te vas al mundo y regreses, sino ser recto con Él. Y si tú consideras o estás pensando que no le has dado la importancia que se merece, yo lo he hecho en lo personal, no he puesto a Jesús como lo más importante de mi vida, y sin embargo Él ha sido bueno conmigo. Y mi consejo para ti es, ora,
para mí también. Ora a que Él nos dé la guía, que Él sea el más importante, a tratar de que lo primero sea Él, primero que todo, primero que tu casa, primero que tu trabajo. Y abajo de todo, de Él esté todo. Seguir el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, poner a Él como lo más alto que tengamos en nuestras vidas, como lo más importante, el servicio a Él, el ir a la iglesia, el fortalecerlos en su palabra, el estar orando, el tener una comunión con Él. Dice, he aquí, pongo en sí la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. La piedra del ángulo es la primera piedra que se pone en una cimentación para la construcción de, pues puede ser una casa o un edificio. Entonces, esta piedra del ángulo es la primera que se pone. En base a esta piedra se empiezan a acomodar todas las demás. Entonces, Cristo es la primera piedra de la cimentación del cristianismo en la que tenemos que estar fundamentados. Él es nuestra piedra base. Él es el principio. Él es el más importante. En base a Él nace todo. Y en base a Él todos somos salvos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es la piedra más importante. Dice el 7. Bueno, arribita dice, y el que creyere en Él no será avergonzado jamás. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes la libertad o la seguridad de que eso es una promesa, de que no vas a ser avergonzado, de que en Cristo todo, pues puedes tener caídas, puedes tener aflicciones, pero ante Dios no vas a ser avergonzado porque Cristo va contigo. Y las cosas, dice la palabra, que todo te será para bien. Si alguien te trata mal, si por honrar a Dios en tu trabajo no aceptaste una mordida, no vas a ser avergonzado, dice, sino que en base a la honra que tú le diste a Dios en la obediencia, todo te va a ir a bien, siguiendo su palabra. Y sobre todo, vino Cristo y Jesús, y ahora lo tenemos como mediador ante nosotros y Dios, para no ser avergonzados, para ser salvos, para ser hijos de Dios. Dice, para vosotros pues los que creyeren, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Te mencionaba pues que muchos judíos fueron desechando las enseñanzas de Dios mientras Él caminaba aquí y que no le recibieron realmente. Entonces, nosotros no seamos de ese tipo de personas, no desechemos la palabra que da los miércoles, que dan los domingos, que dan los servicios en línea, sino pongamos atención y tratemos de aplicarla. No seamos oidores olvidadizos, sino centrémosla en nuestro corazón y que de ahí mane todo. Entonces, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quiero ponerte un ejemplo antes de seguir. Esta carta Pedro la escribió a cristianos. Entonces pueden ser judíos cristianos o cristianos que no eran judíos, o sea, gentiles. Antes, cuando Jesús vino, los judíos creían, o varios judíos que venían haciendo los fariseos más bien, creían que solo ellos tenían la posibilidad o solo ellos eran dignos de estar ante Dios y de seguir a Dios. Mas vino Cristo y le rechazaron y nos dio esa oportunidad a todos, y ellos desobedecieron su palabra, desobedecieron sus enseñanzas, las ignoraron y juzgaban a los gentiles a los que Cristo también les predicaba. Entonces, sabemos que de una cimentación salen muros para sostener también la casa. Entonces,
A lo que va es que esos muros venimos siendo nosotros, cada uno de la iglesia. Entonces todos tenemos que trabajar unidos para que esa casa no caiga. Si un muro se agrieta o cae, entonces toda la estructura viene a ser debilitada. Y aquí Pedro les menciona eso y les hace recordar que no importa si eres judío o gentil, tu base está fundamentada en Jesús, entonces estemos unidos unos con otros, estemos en un mismo sentir. No juzgues a otra persona o no hables de otra persona. Domingos atrás también el pastor hablaba de el estar hablando, el estar chismeando. Entonces, no lo hagamos. Seamos verdaderamente obedientes a Dios y estemos en un mismo sentir como iglesia para que la estructura de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestra familia, esté bien cimentada en Jesús y esté fuerte. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y que no pase esto que nos dice Pedro, que la palabra no sea piedra de tropiezo para ti, que no tropecemos en el mismo pecado, que no tropecemos en, en nuestras vidas por desobedecer a Jesús. Si se me viene a la mente si a ti se te hace gravoso o enfadoso, pues no le das la importancia que se merece a la palabra de Dios. Esto es lo que está sucediendo, que la misma palabra está siendo tropiezo para ti y estás cayendo una y otra vez porque necesitas del amor de Jesús, necesitas que te enseñe a amar la palabra, que te enseñe de nuevo, si ya eres cristiano, a tener una comunión con Él y a cambiar tu mentalidad y que cambie tu corazón completamente, perdón. Y tiene mucho también que ver con la madurez espiritual. Si tú no has madurado, si tú ya tienes muchos años y sigues tropezando y sigues tropezando y sigues tropezando, es porque realmente necesitas meterte a la palabra, no te has metido completamente, no has analizado qué tan importante fue la muerte de Jesús en la cruz. Si tienes un pecado arraigado que no has podido soltar, déjaselo a Dios, no estés tropezando, siendo desobediente a la palabra. Dice, a lo cual fueron también destinados. Pedro habla de los fariseos, de los judíos, de que no recibieron a Jesús, que tropezaron con la misma palabra que Jesús compartía porque no le recibieron, porque no les obedecieron, porque no la aplicaban, porque no maduraban espiritualmente, solo querían hacer las leyes y cumplir las leyes que ellos habían escrito y que ni siquiera ellos cumplían totalmente. Entonces, para terminar, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tanta importancia le das a Jesús en tu vida? ¿Qué tanto tiempo le das? ¿Qué tanto estás pensando en Él constantemente para tomar decisiones, para orar, para hacer una oración? Entonces te pido que lleves esto de tarea, yo también me lo llevo para analizar qué tanta importancia le damos a Jesús o qué tan importante es Él para nosotros, la muerte en la cruz, qué tan preciado es eso. Analiza tu vida, piénsalo y si en base a eso pues nos damos cuenta que no le hemos dado la importancia, que no hemos pensado tanto en Él como deberíamos, que no hemos estado conforme a su palabra, entonces es hora de cambiar y realmente fundamentarnos sobre Él. Hay muchos servidores en la iglesia que te pueden ayudar orando por ti, hablando, enseñándote. Hay grupos pequeños a los que puedes asistir si no has asistido a ninguno. Y pues estar en oración y leer la palabra. Con esto cierro. Entonces, llévate eso en tu corazón, apliquemos el ser obedientes a lo que conocemos de la palabra. Te recuerdo también que puedes asistir a la iglesia los miércoles y los domingos, los miércoles a las 7:15 de la noche y los domingos 11:15 y
pues que estés viendo estos videos en línea los martes con los varones y los jueves con las mujeres. Puedes, si eres varón, puedes ver lo de las mujeres. Si eres mujeres, puedes ver esto. Si eres mujer, puedes ver esto. Lo importante es estar aprendiendo siempre de la palabra. Entonces, que Dios te bendiga, que tengas una linda semana y nos vemos.